Muy bien. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre de FEBET, quiero darles una cálida bienvenida a esta segunda sesión del primer ciclo de clases FEBET. Nos alegra muchísimo ver que hoy se suman más participantes a este espacio que busca ser una comunidad abierta de aprendizaje, colaboración y reflexión en torno a la evaluación educativa. Ayer realizamos la primera parte de esta clase sobre rúbricas y criterios de evaluación, donde junto a nuestras expositoras recorrimos los dos primeros pasos para construir una rúbrica. El primer paso, que es examinar el objetivo de aprendizaje, y el segundo paso, que es definir criterios de evaluación preliminarmente. So- con esto, ¿no es cierto?, más los cuatro pasos que se van a describir hoy, esperamos, ¿no es cierto?, que las rúbricas queden descritas, ¿verdad? Que se entiendan también cómo describir los niveles de desempeño, validar y ajustar la rúbrica y sobre todo usarla como una herramienta para retroalimentar y guiar el aprendizaje de los estudiantes. Perdón, estoy aquí, acepto. Eh, nuevamente nos acompañan las mismas dos profesoras de ayer, que son Gabriela Rodríguez y Jocelyn Herrera, a quienes les agradecemos profundamente esta nueva sesión. Gabriela, para quienes no la conocen, es profesora de educación media en matemática y magíster en educación con mención en evaluación de aprendizajes por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el diseño de instrumentos de evaluación estandarizada y en formación docente en estrategias de evaluación. Jocelyn, por su parte, es profesora de educación general básica y es magíster también en educación con mención en evaluación de aprendizajes por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha liderado y coordinado procesos pedagógicos con foco en la evaluación y actualmente se desempeña como asesora pedagógica, acompañando equipos docentes y facilitando talleres de desarrollo profesional. Queremos agradecer a quienes estuvieron ayer por la participación, ¿verdad? Y por abrir la conversación y también especialmente a quienes se suman hoy, porque nos da una alegría muy grande, ¿no es cierto?, contar con ustedes. Esperamos sinceramente que disfruten esta sesión, que sigan haciendo preguntas, que comenten en el chat y que sean parte activa, ¿verdad?, de esta comunidad que estamos iniciando, ¿ya? Porque para nosotros creemos realmente que la evaluación debe tener sentido. Entonces, con eso yo dejo con ustedes a nuestras expositoras, profesoras hoy, ¿verdad?, Gabriela Rodríguez y Jocelyn Herrera. Muchas gracias. Gracias, Loreta. Salió a coro. Mm. Ya. Muy buenas tardes. Hoy día damos continuación a nuestro taller de... Espera, dame un minuto. Ay, no avanza esto. Ahí sí. Nuestro taller de rúbricas. Y para comenzar haremos un breve resumen. Quienes no estuvieron ayer. Ayer comenzamos como compartiendo las experiencias, cuáles conocíamos o qué conocíamos de las rúbricas, cuáles usábamos. Y en ese contexto también vimos rúbricas que están presentes en nuestro sistema educativo. Observamos rúbricas que vienen propuestas en los programas de estudio, que vienen propuestas en documentos de lineamientos técnicos pedagógicos, que vienen en guías didácticas de los textos del estudiante y también una rúbrica de una profesora de aula de un liceo de acá de los Andes. ¿Ya? Y dentro de ese valor, rescatamos que las rúbricas nos sirven para multiplicidad de opciones, para poder evaluar multiplicidad de opciones, siempre y cuando sean de desempeño, que proporcionan una retroalimentación detallada de la evidencia del aprendizaje, permiten que no tan solo la aplique el docente, sino también la pueden aplicar los estudiantes en instancias de coevaluación, de autoevaluación, de evaluación de pares, ¿ya? Em, y son una fuente segura para poder proporcionar información y a la vez para el docente para enriquecer sus actividades de aprendizaje. Eso fue lo que abordamos ayer de rúbricas. También luego nos adentramos en su definición, esta matriz de doble entrada, ya donde se evidencian los desempeños específicos. Vimos sus componentes, como son sus criterios, sus descriptores, sus niveles de logro. Ya. Vimos los tipos también,
la analítica o global y ay, se me olvidó Gaby, Holística. la holística y la analítica, ¿ya? También vimos los aportes para el aprendizaje que tiene la rúbrica, que es un instrumento de alta calidad porque es fiable. Eso quiere decir que la información que proporciona es coherente con los objetivos de aprendizaje, eh, es de calidad, ¿ya? Y es confiable. Y también vimos que nos introducimos al paso a paso de la elaboración de la rúbrica y acá mi compañera se va a ir con el detalle de cómo diseñamos. Si bien son varios pasos, pueden asustar un poquito, pero estas acciones nosotros como docentes las tenemos automatizadas, ¿ya? Y solo acá las evidenciamos, le hacemos una lupa para que se vean, ¿ya? Y le damos como continuidad entre uno y otro para que no cueste elaborar rúbricas, pero llega un momento que esto se hace mucho más rápido. Ahora, Valeria y Dulce no recuerdo que hayan estado ayer, entonces nos gustaría saber qué es lo que recuerdan ustedes al mirar esta estructura de una rúbrica. ¿Hay niveles? ¿A eso te refieres? Como, ¿qué es lo que ¿Sí? uno ve ahí? ¿Sí? Niveles, niveles de logro. ¿Ya? Bueno, arriba estaba el título, pero justamente es que eso es lo que uno ve ahí. Sí, No esta me es había la tabla. fijado que sí, obvio estaba escrito. Sí, es la tabla para empezar a construir una rúbrica. Ya, es la matriz. Entonces, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué aprendizaje traen? Eso es lo que queremos saber. Claro, ahí Valeria identificó la escala conceptual que nosotros pusimos acá. Ayer nosotros explicábamos que esta escala, estos niveles de logro, pueden ser numéricos o pueden ser conceptuales. Y eso es como el primer hallazgo que nos mencionaba Valeria. ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a la información de la primera columna? Porque tenemos en el encabezado los niveles de logro, como bien dijo nuestra colega, y en la primera columna hay criterios. ¿Alguien quiere comentar si recuerda la definición o a qué se refiere? No sé si nos puedes ayudar, Valeria, que tienes la cámara prendida. Disculpa que te preguntemos, pero quizás... Que va ahí en el tema de los criterios, dicen esto Exacto, en la otra entrada. Obviamente ahí los elementos que se han definido como necesarios para el cumplimiento de la tarea, como lo que se espera, los distintos aspectos sobre los que se va a evaluar una tarea. perfecto, sí. Son los aspectos a evaluar en los que vamos a focalizar nuestra atención. Entonces, el cruce de estos aspectos a evaluar y la escala con la que vamos a clasificar las evidencias da origen a esta rúbrica, así que súper bien. No sé si vas a proyectar otra diapositiva, Jose, o si comenzamos con los pasos. Vamos con los pasos, Gabriela. ¿Va a proyectar tú? Sí. Ya. La información que estoy presentando es una condensación de diferentes autores. Principalmente utilizamos el libro El poder de la evaluación, pero lo adaptamos para esta presentación, eligiendo 6 de los pasos más importantes que muchas veces nosotros hacemos de manera automática y que ahora queremos poner el foco para que no nos olvidemos de ninguno y de alguna manera con el tiempo, en la medida en que vayamos utilizando más la rúbrica, estos pasos la idea es que vayan siendo cada vez más espontáneos. Eh, Ayer, en la sesión de ayer, solo alcanzamos a presentar los 2 primeros pasos y vamos a hacerle el foco para recordarlo, para no partir desde el tercero.
El primero tiene que ver con examinar un objetivo de aprendizaje que yo voy a evaluar en una tarea. Cuando yo estoy enfrentando el currículum, yo elijo los objetivos de aprendizaje que voy a integrar, puede ser en un informe, puede ser en un debate, en una prueba con preguntas abiertas. Entonces, voy al currículum. Eso es súper importante. Ese es el primer paso. Y para hacerlo de manera guiada, nosotros escogimos un objetivo de aprendizaje de octavo básico de matemática eh, referido a la aplicación del teorema de Pitágoras. Entonces, el ejercicio que hacemos como profesores es elegimos nuestros objetivos de aprendizaje y los masticamos, los descomponemos, los analizamos. En este caso, el profesor o profesora de matemática que va a abordar este objetivo se da cuenta que lo que necesita es transferir el conocimiento geométrico a situaciones prácticas de la vida cotidiana. Entonces ya empieza a identificar las habilidades involucradas. Aquí ustedes se pueden ayudar de taxonomías, por ejemplo, o de las mismas habilidades disciplinares que aparezcan en el currículum de su disciplina y el contenido. El segundo paso, cuando ya mastiqué mi objetivo de aprendizaje, pongo el foco en los aspectos a evaluar, que Valeria y Jocelyn también mencionaron hace una diapositiva atrás. ¿Qué áreas son importantes si yo lo que quiero es abordar el teorema de Pitágoras? Entonces, como acá tengo que transferir información, un docente puede decir, perfecto, entonces necesito modelar, necesito hacer un procedimiento pitagórico con la fórmula, también quiero que el estudiante desarrolle el cálculo sin errores matemáticos, quiero que me justifique por qué modeló esta situación de la vida cotidiana de esta manera y que me diga en qué otras situaciones de la vida cotidiana podría aplicar este contenido. Esto es un ejemplo. No necesariamente tienen que ser 5 criterios, pueden ser más, puede ser menos, dependiendo de la pregunta o tarea. Como ayer vimos, se puede utilizar una rúbrica holística o una analítica, entonces depende de todas esas decisiones que tomamos en el momento cero, cuán profundo o cuánto descomponemos nuestro objetivo de aprendizaje. Para este ejemplo lo vamos a dejar en estos 5 y también en este paso es importante que el profesor piense cuál es la distribución porcentual o en puntaje, si va a trabajar con puntaje, que haría de estas dimensiones que vamos a llamar criterios. Por ejemplo, el docente que va a hacer esta evaluación considera que el modelamiento es el paso más importante, entonces a eso le asigna más puntaje. Esto es lo que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos una pregunta y decimos voy a dar 2 puntos por esto, 3 puntos por esto, es esa importancia relativa la que se decide en este paso. Siempre podemos ir retrocediendo y haciendo ajustes en nuestras decisiones, pero para comenzar hacemos una primera decisión. Y esto fue con lo que terminamos la sesión de ayer. Para poder entender dónde se ubica esta información, tenemos esta diapositiva. Entonces, yo ya definí los criterios y ya definí los pesos porcentuales. Como les comento, podemos utilizar, puede ser pesos porcentuales, también podría ser puntaje. Acá la elección va a depender de los formatos que manejen en su institución y de lo que también les sea más cómodo a ustedes, ¿ya? Pero para efectos de este ejemplo vamos a seguir con porcentaje. Entonces tengo mi primera y mi última columna. El paso 3 tiene que ver con identificar características observables y errores comunes. Para que nosotros podamos definir qué vamos a entender, por ejemplo, por modelamiento matemático, o si fuese otra asignatura, por ejemplo, uso de evidencia cuando estoy haciendo un informe, calidad de la argumentación, si estoy haciendo un ensayo, todo ese tipo de cosas, yo tengo que definir cuáles son los rasgos de calidad que yo voy a ver y cuáles son los posibles errores que mis estudiantes pueden cometer. Por eso es súper importante el dominio de nuestra propia disciplina. En la medida en que nosotros conocemos, manejamos los errores frecuentes, mejores rúbricas podemos hacer. Entonces, acá también vamos a estar bajo el supuesto del mismo ejemplo. El profesor que está pensando en el modelamiento matemático dice, en esta parte yo quiero que ellos representen, por ejemplo, proporcionalmente, con un ángulo recto bien marcado y bien rotulado, cuál es el triángulo que van a modelar, quiero que esté la información escrita, quiero que ellos distingan una hipotenusa de un cateto. Para los profesores que no son de matemáticas, son los elementos matemáticos que me permiten saber si un modelamiento es correcto o no. Entonces acá el profesor hizo su desglose y
también reflexioné y dijo, bueno, en general los alumnos se pueden equivocar, por ejemplo, en confundir un triángulo rectángulo con uno no rectángulo, confundir una hipotenusa con un cateto, puede omitir la rotulación de las medidas. Esto no es necesario que uno siempre lo vaya escribiendo, son nociones que muchas veces nosotros tenemos cuando estamos construyendo y las tenemos tácitas, pero para visibilizar ese proceso lo estamos escribiendo acá. Otro aspecto importante, si el procedimiento pitagórico, que era otro de los criterios que íbamos a evaluar, el profesor lo va a asociar al uso de la fórmula correcta, a la sustitución de datos, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, uno tiene que concebir qué va a entender por el indicador que definió en el paso previo, por ejemplo acá, qué voy a entender y cuáles son los posibles errores a cometer. Con esta información puedo ya redactar mis descriptores más extremos, es decir, el del estudiante que sigue las instrucciones correctamente y logra un desempeño esperado, y el desempeño del estudiante que no logra ese aprendizaje, ese criterio en particular. Entonces, por ejemplo, acá tengo la redacción de mi nivel excelente, donde yo tomo la información que hice en el paso anterior. Acá integré, por ejemplo, la representación, integré la precisión de los elementos del triángulo, la rotulación, en el criterio de procedimiento pitagórico incluí lo de la fórmula. Entonces, es fácil saber el nivel excelente, porque prácticamente responde, eh, logra la respuesta esperada. Y en el nivel inicial sería alguien que no logra ninguno de esos criterios. Entonces, tienden a ser, de acuerdo a la evidencia, los niveles de logro más fáciles de redactar, el mejor y el peor. Eso yo lo integro y ya lo podríamos ubicar en nuestras columnas de la rúbrica. En general, acá uno puede tener distintos criterios como para definir el nivel de logro más alto y el nivel inicial. Para efectos de este ejemplo y como usualmente nosotras trabajamos estos niveles, en el nivel inicial siempre hay que pensar que es aquel estudiante que no responde o comete un error tan grave que pareciese que no hubiera respondido, es equivalente. Y en el nivel de logro más alto, eh, como lo trabajamos nosotras en el aula, es el nivel en el que el estudiante sigue las instrucciones correctamente. No es aquel que las sobrepasa, sino aquel que cumple con aquello. Definimos esto así porque queremos darle el puntaje más alto a aquel estudiante que aplica lo aprendido. Porque al menos desde el punto de vista de la evaluación para el aprendizaje, no evaluamos aquello que no enseñamos, ¿ya? Entonces esa es una distinción que podemos después más adelante hacer doble clic si alguien quiere como discutir acerca de los niveles de desempeño. Voy a ir con la siguiente diapositiva. El paso 5 es completar los descriptores de los niveles intermedios. Y acá les proponemos un modelo que ustedes pueden ajustar para utilizar en sus propias rúbricas. El modelo es el siguiente. En el nivel 1 es aquellos errores que impiden resolver la tarea con errores fundamentales u omisiones, que alguien, por ejemplo, no responda a esa pregunta. En el nivel 4 es un desempeño completo, preciso y autónomo, es decir, el estudiante siguió las instrucciones a cabalidad. Esos son los niveles extremos. Y los intermedios los vamos a separar en dos. Los vamos a separar en dos porque en este ejemplo y en cómo lo articulamos, estamos pensando en 4 niveles. Pero recordemos que la sesión pasada hablamos que la literatura nos sugiere entre 3 y 5. Eso va a depender de decisiones institucionales y decisiones pedagógicas que ustedes consideren correctas de acuerdo a su contexto. Volvamos a este ejemplo. 3 niveles. El nivel 3 es aquel nivel parcial que se acerca al nivel excelente, es decir, es un desempeño funcional, pero hay errores menores que dan cuenta de que la habilidad y el contenido se está apropiando, pero aún falta. En cambio, el nivel 2, que es más cercano al nivel inicial, quiere decir que el estudiante requeriría de una guía mucho más, de mucho mayor acompañamiento para poder hacer este andamiaje. Y los errores están afectando el desempeño. Entonces, si uno pudiera hablarlo en términos coloquiales, tenemos desde el nivel más alto, que es el excelente que sigue las instrucciones, hasta aquel que las omite, con 2 niveles parciales.
Si yo quisiera este modelo aplicarlo al ejemplo que nosotros estamos viendo, yo podría pensar que en el criterio de cálculo y exactitud, que tenía que ver con el desarrollo matemático mismo, en el nivel 3 podrían haber errores de redondeo, un error de cálculo de una aproximación, algo pequeño. eh, y en el nivel 2 podría incluir errores más graves, como omitir una unidad de medida. Entonces, el docente tiene que clasificar la gravedad de esos errores, pensando en que aquellos que son más graves son los que impiden lograr, donde yo me tengo que realmente detener a hacer una intervención mucho más profunda. Si yo este modelo lo aplico, voy a poder completar mis dos columnas centrales con esa información. Entonces ahí podríamos tener una primera aproximación al desarrollo de una rúbrica. Siempre son estos ejemplos que nosotros estamos planteando son perfectibles. Muy seguramente, si un docente de matemáticas estuviese trabajando con esta rúbrica, va a hacer ajustes dependiendo de la forma en que lo enseñó, de la metodología que utilizó, de la precisión del lenguaje para disminuir las ambigüedades al momento de socializar esta rúbrica con un colega. Todo aquello es factible. Pero hasta acá, al menos hasta el paso número 5, ya tendríamos un producto inicial bastante bueno. El paso 6 es revisar, ajustar y aplicar. Acá la idea es poder ir mejorando esa primera versión del instrumento que nosotros hicimos. ¿Qué cosas tengo que chequear para ver si mi rúbrica va bien encaminada? Que los descriptores sean observables, es decir, que no sean elementos que yo no pueda visualizar en el desempeño de mi estudiante, que no sean hipótesis de algo que está haciendo el alumno, sino que esté aquí el error, que sea visible, que sea abordable. Entonces, por eso, este es el primer elemento a revisar. El segundo tiene que ver con la progresión clara entre niveles. Tiene que quedar muy clara la diferencia entre el nivel 4 y el 5. Tiene que haber una precisión en la información, de manera que en los casos más límites el profesor pueda saber dónde clasifica esa evidencia. Otro elemento importante es el alineamiento curricular. Nunca olvidarme que yo estoy evaluando el OA. El cuarto paso también es barajar si mi rúbrica es consistente y si es factible de aplicar. Una rúbrica tiene que permitirme ser lo más objetivo posible, pero a la vez tiene que permitirme que esta rúbrica se pueda utilizar. Por ejemplo, no es útil una rúbrica que tuviese 15 páginas, porque ni el evaluado ni el evaluador van a terminar usándolo de manera efectiva. Entonces, tratar de siempre encontrar el equilibrio entre el detalle para disminuir la subjetividad, pero que ese detalle no sea una carga a la lectura de manera accesoria. Y el quinto paso, más que paso, el tip como para revisar es ver la utilidad. Las rúbricas también tienen que servir para retroalimentar desempeño. Entonces, si yo me ubico en algún nivel determinado de la rúbrica, poder saber qué es lo que me falta y como estudiante también poder tomar un rol activo de ir mejorando en estos niveles de logro en cada uno de los criterios que allí se presentan. Entonces, esto sería como un resumen de yo ya tengo mi rúbrica, la reviso. ¿Qué sugiere la literatura? En esta revisión vamos a hablarlo en condiciones ideales, porque sabemos que uno de los mayores enemigos de los profesores es el tiempo, porque el tiempo escasea. Pero en un escenario ideal, la literatura sugiere que podamos socializar estas rúbricas en términos más factibles si es que tenemos algún par en un caso supuesto, un departamento de matemática en el establecimiento, o inclusive si no es de la misma disciplina, te puede servir que lo revise un colega que sea de otra disciplina para ver si es entendible, si hay ambigüedad. Eso es una práctica que se aconseja muchísimo, que puedan revisarla entre pares. Y también, si son rúbricas que, por ejemplo, voy a poner el supuesto, yo hice un trabajo, un portafolio en el cuarto básico de un colegio y esta misma rúbrica la voy a hacer en un portafolio en sexto básico. Entonces, si yo voy a heredar, adaptar, reutilizar,
es bueno que podamos utilizar muestras de aprendizaje de los estudiantes para saber si algo está bien calibrado. La rúbrica hay que entender también que en el proceso de construcción puede ser flexible y nosotros también estamos sujetos a que a lo mejor un error que yo pensé que era mínimo, me doy cuenta que es un error garrafal o viceversa, que un error que yo pensaba que era garrafal y lo había penalizado muchísimo, al revisar un conjunto de muestras yo me puedo dar cuenta de que eso no estaba bien calibrado y ese sería un error en la construcción, por lo tanto yo puedo corregirlo. Eso es posible siempre que no perjudique al estudiante y que la decisión sea socializada con el equipo a quien tengamos que notificar de este error y hacer los ajustes necesarios, sobre todo de un año a otro. Como les decía, la gracia de hacer buenas rúbricas es que podamos utilizarlas no solo una vez. Por ejemplo, si hacemos una buena rúbrica para evaluar un informe de investigación, podemos como equipo de ciencias ir mejorando esta rúbrica y hacer los ajustes pertinentes para cada nivel de aprendizaje, pero podríamos tener más o menos una manera uniforme de trabajar, cosa que el diseño de la rúbrica no recaiga en cada uno de los individuos de la comunidad, sino que recaigan todos como comunidad y podamos generar repositorios en nuestros establecimientos. Si es una red de colegio, también poder generar repositorios para poder ir haciendo mejores instrumentos y trabajar con una base mínima. Hasta acá, ¿hay alguna consulta? No estoy mirando el chat, así que no sé si Jocelyn quieres complementar la explicación o abordar algo. No hay ninguna consulta, Gaby, en el chat. Yo quería hacer una, pero no encuentro la manito para levantar. Ahí la No se encontré. preocupe porque como somos tan poquito, puede activar su micrófono y hacernos las preguntas nomás. Exacto. Ahí la encontré, espera, apagué mi cámara. Gabriela, ¿van a explicar después como el tema de los porcentajes? Porque una de las cosas que yo observo de las debilidades de cuando construimos rúbricas es justamente no hacer eso, no discriminar entre distintos pesos que tienen los elementos que uno va a evaluar y por lo general es como que todo valiera lo mismo, como que, no sé, ortografía tuviera el mismo peso que el contenido, entonces esa parte del peso, ¿está contemplado explicarla o si no está contemplado como después qué debería hacer un profesor cuando usa esta rúbrica y considera los distintos pesos, los distintos porcentajes? No lo tenemos considerado como una diapositiva aparte, pero podríamos hacer una pausa antes de continuar, porque lo que viene a continuación es, les voy a mostrar un prompt por si ustedes después quieren integrar inteligencia artificial. Así que hagamos una pausa, veamos ahora el tema del porcentaje utilizando como inspiración esta diapositiva que voy a dejar de fondo y ahí podemos ir discutiendo. Voy a darte la respuesta de lo que yo me he podido documentar, pero si Loreta o Jocelyn u otro colega que esté presente quiere complementar la respuesta, bienvenida a su palabra. De acuerdo a cómo yo trabajo las rúbricas y cómo las suelo enseñar, les indico a los estudiantes tener en mente, estudiantes de pedagogía, tener en mente la cantidad de clases que cuando planificaron iban a destinar a ciertos temas, tener eso en mente, la complejidad de la habilidad cognitiva, porque generalmente mientras más complejo es un criterio, más tiempo va a demandar en el respondente. Entonces, tener en cuenta las clases, tener en cuenta la complejidad y tener en cuenta la importancia. Si, por ejemplo, mi OA le da mucho énfasis a la investigación documental, a aquello debería darle más énfasis más que a la repetición de definiciones, por ejemplo. Entonces, yo haría como el cruce en esas informaciones. En ese sentido, por ejemplo, si yo tengo aspectos formales, yo no debería permitir que el porcentaje que concentra los aspectos formales supere lo que tiene que ver con contenido. Yo hago una prueba, voy a llamarle de la blancura, esto no está documentado, le llamo prueba de la blancura por un comercial que había hace muchos años atrás de un detergente, pero la prueba que hago yo cuando quiero visualizar si mi rúbrica le está dando más peso es imaginar que alguien
en todo lo que tiene que ver con contenido tuvo 0 puntos y le doy el puntaje máximo Formal. en los aspectos formales y veo qué nota obtendría ese alumno. Si con la escala que yo tengo obtiene una nota que supera la nota 4, quiere decir que hay un problema en esa rúbrica. Y viceversa, un alumno que cumple con todo lo de contenido, pero no cumple con lo formal, reprueba, quiere decir que también hay un problema en esa rúbrica. Esa es una manera práctica de hacerlo. Ahora, quienes son más avesados en matemáticas, eh, simplemente es ver que los aspectos formales no superen el 40%, porque pensando que con el 60% es la nota para aprobar, eso como que te hace sentido. Así que ahí tendrías como dos técnicas como para verificar la distribución de porcentaje, como reglas que te pueden servir. No sé si Jocelyn quieres complementar la respuesta. No, Gaby. Súper. Valeria, no sé si te sirvió la información. Sí, es que quería justamente profundizar en esa parte porque creo que por lo general tenemos siempre presente los demás elementos de la rúbrica, pero no consideramos que esta es como el equivalente a una prueba donde debería, como tú dices, haber más preguntas sobre un tema, o más preguntas sobre una determinada habilidad o menos, dependiendo de lo que hemos trabajado, y que no puede tener todo el mismo peso y siento que es algo, entre otras cosas, como igual construir buenas rúbricas es muy difícil, pero además de lo difícil que es el resto de la rúbrica, siento que poco consideramos eso y porque además igual yo creo que lo que viene después de cómo calculamos eso también se le hace difícil a los docentes. Entonces, el desconocimiento y también cuando se aplica, cómo después hacer los cálculos posteriores. Gracias. Ahora sí quiero Jocelyn. agregar algo, Gabriela. Hay un elemento que es importante, que si nosotros utilizamos esta rúbrica de niveles cualitativos, ¿ya? Un logro alto, un logro intermedio, un desarrollo inicial, el ideal ahí es que asignemos el puntaje por criterio y no por nivel de manera vertical, porque he visto en el sistema, en la escuela, la rúbrica con el puntaje por nivel como vertical. Todo el nivel 4 no sé, tiene 20 puntos, el nivel 3 tiene 15 y así se va sucesivamente, ¿ya? Y eso genera que quedan todos los criterios con el mismo puntaje. Entonces, para que no ocurra eso, que la ortografía pesa lo mismo que que la explicación o el análisis, mejor asignamos el puntaje por el criterio. Y ahí tratar de pensar mentalmente en un 100% en una totalidad. Entonces, a lo mejor para mí, en este caso, la redacción y la ortografía vale un 10, pero el cuadro comparativo vale un 50. Y ahí voy asignando por criterio, más que acá por cada nivel. Yo también levanté la mano. Ujú. Em, es porque, o sea, en el fondo quería dar sobre eso, quería reforzar el hecho de que cuando estamos evaluando algo, lo que buscamos es evaluar ese algo y no otras cosas. Por ejemplo, yo soy profesora de matemática, entonces esta rúbrica la veo y quizás la podría haber ocupado alguna vez. Em, si, por ejemplo, yo pienso en el criterio número 3 que tiene que ver con cálculo y exactitud. Ese criterio, en este caso, por ejemplo, para mí, ya es cierto, vale un 20% y es parte de la, yo diría, de la parte formal de esta evaluación, porque el objetivo de aprendizaje tenía que ver con el triángulo de Pitágoras, ¿verdad? Con el conocimiento sobre el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Entonces, ahí lo están Ahí. moviendo. Gracias, muchas gracias. Aplican el teorema de Pitágoras en la resolución de problemas en contextos matemáticos y de la vida cotidiana. Entonces,
lo que me interesa a mí como profesora es medir eso. Ese es el objetivo de evaluación que yo estoy midiendo. La parte del cálculo misma, en general, con este es un objetivo de octavo básico. La parte del cálculo misma de esto tiene que ver con multiplicación y suma, que en realidad son conocimientos que se evaluaron o que correspondían a los objetivos de aprendizaje de, no sé, cuarto básico, tercero básico. Entonces, quizás con el cuadrado, con el símbolo del cuadrado no, y ahí ya estamos en séptimo, pero en el fondo igual corresponden a otros, de hecho, a otros cursos, a otros niveles. Entonces, si yo le otorgo, por ejemplo, en ese caso, al cálculo, ¿verdad? Que el estudiante haga bien esas multiplicaciones y esa suma, y yo a eso le pongo mucho porcentaje, en realidad lo que yo estoy evaluando es si ese estudiante sabía eso de antes. Le estoy dando mucho peso a algo que fue evaluado en otro curso, que era un objetivo de aprendizaje en otro nivel. Entonces, es cierto, si yo tengo un estudiante que llega a octavo básico y está haciendo, ¿no es cierto?, esto, y toda la parte de la modelación, ¿no es cierto?, que aplique el teorema de Pitágoras, la resolución del problema del contexto matemático de la vida cotidiana, la hace bien, entonces él aprendió en mis clases. Él, la verdad es que logró el objetivo de mi clase. Esa otra parte que tenía que ver con el cálculo, que en este caso es como el equivalente a la ortografía, podría pensar yo, eh, esa parte, en el fondo, le tengo que dar un valor más pequeño. Sí, por supuesto que cuando tengo estudiantes que están en octavo básico y no tienen dominadas bien las cosas de los niveles anteriores, entonces tal vez en el colegio o tal vez yo misma como profesora tengo que generar actividades remediales, ¿verdad? Para esos estudiantes, pero porque hay que tratar de que las cosas que debieron haber estado cubiertas antes las logren cubrir. Pero respecto del contenido de este estudiante en este nivel y en este objetivo de aprendizaje, ese estudiante se merece por lo menos aprobar. De hecho, más que aprobar, diría yo solamente, más que solamente un 4 yo diría debería ser como un 5 o un 6 porque no fue perfecto, pero sí está logrando el aprendizaje, el objetivo de aprendizaje que se quería lograr. No sé si me doy a entender. El aprendizaje nuclear, el corazón de Loa. Exactamente. Entonces, eso es muy importante, como que nosotros digamos, bueno, ¿qué era lo que yo realmente quería transmitir en esta clase? No hagamos esa pregunta. ¿Qué era lo que yo quería que ellos dominaran? Tal cosa. Entonces, es a esa cosa, a esa parte del procedimiento, de la respuesta, del desarrollo, a la que yo le debo dar mayor porcentaje, porque se supone que ese era el corazón de mi clase, era el corazón de lo que yo estaba tratando de transmitir. Lo demás, en general, es accesorio que genera la perfección, ¿no es cierto? O sea, el estudiante que lo hizo perfectamente bien y que cumplió con todo, pero es la parte accesoria. En lo central es lo que nos tenemos que fijar y es eso lo que debería marcar la diferencia entre aprobado y no aprobado. Eso. Es un súper buen punto porque acá nosotros igual nos centramos en rúbrica, pero en algún momento con Jocelyn conversábamos de que puede ser también origen a otro taller, pero eh, hay pasos previos que nosotros omitimos acá que tiene que ver con decidir si es pertinente el instrumento rúbrica y también elaborar indicadores y tablas de especificaciones. Eh, Cuando uno está elaborando indicadores, de ahí puedes como visibilizar mucho mejor cuál es el centro de tu OA y cómo lo vas a desglosar y cómo lo vas a abordar. Eh, Habiendo hecho como un paréntesis en eso, nosotros lo dejamos de lado, pero me parece súper bueno el tip que nos da Loreta resumiendo, porque en el fondo cuando tú identificas la relevancia de tu OA, el estudiante que estudia el OA para poder planificar, el estudiante o el profesor que estudia el OA para poder planificar sus clases, probablemente va a dedicar mayor atención en sus clases a el teorema de Pitágoras. Entonces, eh, tiene que ver, si me preguntas a mí, con la relevancia del objetivo de aprendizaje que yo seleccioné, con el tiempo que ellos dedicaron eh, a aprender eso y también insistiría con el tema de la complejidad y el tiempo. Ahora me voy a mover a otro ejemplo. Imaginemos una prueba que tiene muchas preguntas de opción múltiple y dos preguntas abiertas, pero una pregunta abierta va a monopolizar mucho más minutos que otra. Eso también para que el estudiante pueda distribuir su tiempo de manera estratégica, también tenemos que pensar que sería más adecuado que las preguntas que demandan más tiempo sean las que tienen mayor puntaje. Nunca perder el centro en el OA,
porque probablemente aquella pregunta que es más compleja va a estar más coherente con el OA. Entonces, al final es como un efecto dominó. Si yo tomo una buena decisión en la planificación de mis clases y tomo una buena decisión en el diseño de mi instrumento, voy a tomar mejores decisiones en el diseño de este instrumento de registro, que sería en este caso la rúbrica. Entonces, me parece que todos son como nos pueden dar pinceladas de qué meter en esta juguera al momento de decidir la distribución de puntaje. No sé si quieres agregar algo más, Valeria. No, eso era. Bueno, igual hay detalles de las rúbricas, pero como cómo se escriben los descriptores, qué tan precisos son o qué tan ambiguos. Muestra entusiasmo, leí una vez en algo del entusiasmo. Entonces, a propósito de lo que tú decías, como observar, cómo mido, cómo compruebo, había entusiasmo, no había entusiasmo. Es un Y buen otras punto. cosas así que a veces ocurren como, o muy generales. Mira, tiene que ser observable, tú lo tienes que ver y evidenciar, ¿ya? Porque yo no puedo poner como analiza las fuentes históricas. Eso es como un propósito, pero en el fondo lo que yo quiero es que examine distintas fuentes históricas y de esta establezca comparaciones a partir del criterio A y del criterio B. Entonces, ese detalle es lo que hay que darle al descriptor. Y hay que tener mucho cuidado con los conceptos ambiguos. Lo hace de manera correcta o presenta una descripción detallada o profunda, porque si esa rúbrica la aplica a otro docente, no va a entender lo mismo por profunda, por detallada, ¿ya? Y en ese caso, hay veces yo he visto rúbrica que sí lo ponen, ¿ya? Realiza, no, o presenta, describe detalladamente, pero ese detallado lo especifican, considerando elementos tanto, 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 tanto. Entonces, le ponen un poquito esa cualidad, pero la concretan, la evidencian. Perdón, sobre lo mismo y tal vez complementando un poco para Valeria. em, Dos cosas. Una, yo creo que vale siempre la pena preguntarse como profesora al fondo cuando estás generando la rúbrica, es decir, ya, ¿qué pasa si un estudiante, o sea, si yo tengo un estudiante que muestra en el fondo que lo logra, que está logrando lo que yo quiero, y otro que no lo esté logrando? Estoy segura que el que no lo está logrando, en el fondo, puedo asegurar que el que no lo está logrando no lo tiene a partir de esto, porque por ejemplo el de la motivación, yo no lo puedo asegurar. Un estudiante puede no parecerme motivado, pero en realidad está súper motivado, ¿no es cierto? Entonces uno como que tiene que preguntarse, ¿esto me permite distinguir entre realmente si lo tiene o no lo tiene? Y lo segundo, desde los profesores también, hacer la misma pregunta al revés. Es decir, si un colega mío lee este criterio en el fondo y con esta descripción, ¿va a pensar exactamente lo mismo que yo o podría pensar diferente a mí? Porque si va a pensar diferente a mí, está cambiando el criterio. Entonces ahí, de nuevo, estás cayendo como en una subjetividad en tu descripción. Entonces, eso es lo que no puede existir. Esas subjetividades en el fondo de las descripciones son las que generan confusión por parte de los estudiantes, pero también confusión para nosotros, porque si no está, cuando el momento en el cual tú vas a evaluar, en el fondo, vas a encontrarte de repente con cosas que a lo mejor no te las habías planteado 100% o alguna cosa como que se escapa un poco de la posible respuesta. Entonces, si tu criterio lo vas a empezar a modelar en función de eso, vas a tratar de aproximarlo. Y eso te mostraría que el criterio entonces no está realmente tan objetivo, no es un sí o un no, ¿entiendes? Lo tiene, llega hasta aquí o no llega hasta aquí. Si no somos capaces de hacer eso en el fondo bien, nosotros nos podemos confundir a la hora de estar generando la evaluación misma, ¿no es cierto? En el fondo como la puntuación o la nota o la calificación, pero también los estudiantes van a tener muchas más herramientas para poder decirnos, oiga, pero esto no está aquí escrito, esto no es lo que se entiende, no es lo que dice aquí, ¿me entiendes? Entonces, yo te recomendaría hacer esas dos preguntas. ¿Qué pasa si un estudiante no lo muestra? En el fondo, estoy 100% segura que no lo tiene.
Y por otra parte, ¿qué pasa si otra persona aplica esta misma rúbrica? ¿Va a pensar lo mismo? Esas dos cosas. Quería complementar con la importancia del trabajo institucional, que ayer igual lo mencionamos, pero es bueno traerlo de nuevo sobre la mesa, a que podamos generar documentos que nos puedan ayudar como colegio. Nosotras con Jocelyn, por ejemplo, trabajamos en una universidad y la universidad diseña constantemente protocolos en el que todos podamos entender qué vamos a entender por una comparación, qué vamos a entender por un análisis, qué vamos a entender por... Y en los colegios también uno debiese caminar a tener como una misma definición para que los estudiantes no digan, ah, yo con la profe Gabriela, si yo pongo 2 líneas, ya justifiqué. Con la profe, para que sea no al servicio de lo que le gusta al profesor, sino como, no, por todos los profesores entendemos por conclusión tal y tal cosa. Y eso también puede hacer que se aligere un poco la carga en los instrumentos que nosotros diseñamos y que manejemos todos un mismo lenguaje. Eso también puede ser útil como para poder trabajarlo institucionalmente. Y otra cosa que yo hago que es cuando estoy revisando pruebas y me doy cuenta que hay errores o ejemplos que podrían no haberme quedado en el diseño de la prueba, en la rúbrica tan evidentemente claro, me gusta ir tomando nota de todos los errores que son de este tipo, los voy a consignar acá. Todos los errores de este tipo, entonces si yo eventualmente en una próxima impartición hago este curso, voy robusteciendo como el tipo de error, que siempre van a haber errores nuevos, como tantos estudiantes uno tenga en una sala de clase. Entonces, es bueno siempre ir teniendo un registro propio que pueda ir complementando y si puede ir mejorando el instrumento muchísimo mejor. En honor al tiempo, les voy a mostrar un prompt. Cuando terminen estas sesiones de trabajo, vamos a compartir con Loreta y a través de Loreta, que es la coordinación FEDEV, les va a llegar esta presentación a sus mails. Entonces van a poder copiar el texto y pegarlo en alguna inteligencia artificial. Antes de mostrarle el prompt, comentarles que nosotros consideramos que la inteligencia artificial es una herramienta que probablemente va a llegar para quedarse, pero nosotros tenemos que saber utilizarla con ética, con responsabilidad y entendiendo que actualmente la autoridad seguimos siendo nosotros como conocedores de nuestra disciplina, conocedores de las características de nuestro contexto. Las inteligencias artificiales no fueron entrenadas por profesores de Chile, son universales actualmente, si bien hay algunos emprendimientos que abordan contextos chilenos, siempre es bueno poder articularlo, pero nunca darle más relevancia de lo que nosotros tenemos. Las inteligencias artificiales todavía alucinan, todavía tienen sesgo, son complacientes con quien las utiliza. Entonces, habiendo hecho este disclaimer, les dejamos un prompt para que ustedes también puedan probar. En este prompt, por ejemplo, nosotros le completamos para el ejemplo la información curricular, la dejamos en amarillo para que ustedes puedan redactarla. En las instrucciones, para que una rúbrica te quede mejor construida, primero redacta las instrucciones del trabajo o de la prueba o de la tarea y ahí donde dice pendiente redacción del problema, ustedes pueden pegar las instrucciones si es que están haciendo alguna tarea. Esto no solo para matemáticas, sino que para cualquier asignatura. Y en el prompt dejamos todos los pasos que nosotros dejamos en esta presentación, los replicamos. Para poder, dejamos en amarillo aquello que ustedes podrían cambiar. Por ejemplo, si quieren 5 niveles, poder acá cambiarlo. Puedan escribir qué van a entender por cada nivel. Dejamos acá todos los pasos. Acá tienen dos opciones. Pueden copiar el prompt completo y subirlo a una inteligencia artificial y la inteligencia artificial de todas maneras va a hacer todos los pasos o pueden ir por tramo de pasos y que les muestre la respuesta del paso 1, así ustedes pueden iterar y mejorar la respuesta del 1 y recién ahí continuar con el 2 y así consecutivamente. Ya, entonces esto va a ser un insumo para quienes asistieron a esta capacitación por si quieren optimizar su trabajo y probar para poder ir utilizando las nuevas tecnologías también en su quehacer. Y
Acá le doy la palabra a Jocelyn para que nos pueda moderar un plenario. Nos quedan poquitos minutos, pero sería importante poder recoger esta información. Jocelyn. Sí, a partir de lo que conversamos hoy día, más lo que vimos ayer, que ayer fue como una instancia de sensibilización, de acercamiento de lo conocido, quisiéramos escucharles cuál ha sido su aprendizaje más significativo, eh, conocer su desafío, qué se llevan de este taller, como, qué podrían aplicar en el aula del taller y qué sienten que hay que profundizar aún, que les genera dudas, ruidos mentales. Pueden escribirlo en el chat también quien no puede activar el micrófono. Para mí fue significativo el tema de la fórmula para elaborar los los descriptores de los distintos niveles, porque eso siempre se hace difícil, como discriminar qué va escrito en cada descriptor y para que haya una clara diferencia, como usted señala, entre uno y otro. Entonces, igual, esa fórmula que proponen es algo que yo me llevo para probar en algún momento. Sí, cuando uno está empezando con la rúbrica, se agradece tener eso. Claro, y son de las preguntas más comunes, como poder saber distinguir dentro de los parciales, eh, no englobarlos todos en su conjunto y poder decir, ya, esto corresponde a este nivel y este a otro. Así que genial que les pueda hacer un aporte esa parte de la presentación. No sé si vieron la rúbrica holística en la sesión de ayer porque yo no pude asistir, pero ese creo que también es un elemento al que vale la pena profundizar. Pocos somos conscientes de que cuando tú, por ejemplo, haces una pregunta de desarrollo y tienes unos criterios para evaluar esa respuesta, de algún modo también estás aplicando una rúbrica escondida ahí con un conjunto de criterios que se deben cumplir para que esa respuesta se considere correcta. Entonces, y cada vez que uno habla de rúbrica, la gente piensa o pensamos en general en estas rúbricas analíticas y no en esas otras rúbricas holísticas. Creo que tal vez profundizar en ese tema sería interesante. ¿Y cuáles son las aplicaciones que hay en las distintas asignaturas, por ejemplo? Como visualizar cómo se pueden usar o cómo se usan sin ser tan conscientes de que ahí hay escondida una rúbrica holística. La próxima semana tenemos el tema, porque ayer la presentamos solo como un tipo que existe. Pero la próxima semana voy a desarrollar, nuevamente me van a ver, las preguntas, cómo elaborar buenas preguntas. Y voy a dedicar un apartado porque, claro, en las preguntas abiertas uno suele utilizar una rúbrica holística. Siempre va a depender de la decisión pedagógica que uno tome, pero sí podría utilizarse. De hecho, las preguntas de SIMSE o las preguntas estandarizadas abiertas se corrigen con rúbrica holística. Entonces, lo voy a integrar en la presentación que estoy preparando, así que qué bueno que lo hayas mencionado para dejarte enganchada para la siguiente Gracias. sesión. Espero poder asistir. Buenísimo. No sé si alguien más quiere comentar algo que se haya llevado de estas sesiones. Puede ser, como decía Jocelyn, por escrito o por voz. Hola, a mí no puedo prender la cámara en este momento, pero quería decir dos cosas. Una, que me gustó mucho que señalaran que al construir los niveles se gradúa el nivel del error y eso clarifica mucho cómo organizar los niveles, ¿no? Esas descripciones. Y que tú hayas dicho, bueno, es importante como profesor tener un banco de errores, ¿no? Ir como almacenando estos y poder hacer como clasificaciones. Entonces, eso fue buenísimo. Y lo otro es que señalaste el libro que ocuparon o con el que se orientan. Entonces, buenísimo porque le ayuda a uno como a reconectar y buscar, ¿no? O sea, al que quiere seguir, ¿no? Leer el poder del error, el poder de la evaluación, perdón. Y en el fondo decir, ay, ya, qué interesante, voy a leer para complementar. Así que esas dos cosas me parecieron buenísimas. Gracias.
Genial, ahí dejé proyectados los dos autores que utilizamos para nutrir nuestro trabajo, además de la experiencia que hemos ido adquiriendo, así que me parece muy buena noticia que te haya servido. Ahí, ahí respondió Dulce en el chat. Dice, es un tema muy interesante para los profesores poner en práctica. Siempre vivimos aprendiendo. Sí, yo creo que ese puede ser como un lema para ir cerrando la presentación, que los profesores estamos en constante aprendizaje y de hecho instancias como esta, en las que ustedes participan activamente, también nos permiten a nosotros reexaminar nuestras prácticas como profesoras y como evaluadoras. Así que agradecemos mucho su participación, fue un grupo súper agradable con el cual interactuar. Y no sé si Loreta quieres dar unas palabras de cierre. Sí, pero hay otro mensaje, llegó ahí. Eh, Así es, podemos evaluarnos también, dice Dulce. Es verdad, y la verdad es que, la verdad, muchas veces es verdad. Uno, bueno, el gran foco que nos mueve como FEDER, diría yo, haciendo estas clases, este primer ciclo, y esperamos que, bueno, que sean más ciclos en el futuro, ¿verdad? Justamente que mejoremos nuestras prácticas evaluativas en pos del aprendizaje de los aprendices en el fondo. Entonces, parte de la mejora, ¿no es cierto? Parte importante de la mejora es la propia evaluación, ¿no es cierto?, que estamos haciendo constantemente de lo que hacemos. Solo de esa manera podemos ir, ¿no es cierto?, generando un nuevo pasito, ¿no es cierto?, o adquiriendo alguna nueva herramienta para poder hacer mejor bueno, lo que sea que hagamos, la verdad, porque esto se aplica para todos, no solamente para la práctica docente. Em, si no hay nadie más que quiera decir nada, yo voy a decir unas últimas palabras para cerrar. Antes de despedirnos, primero quiero agradecer sinceramente a todos los participantes, tanto los de ayer como los de hoy, ¿verdad? En esta primera gran clase, 2 sesiones, ¿verdad? De nuestro primer ciclo de clases FEDER para docentes y estudiantes de pedagogía. Les agradecemos el interés, las preguntas, los comentarios y por hacer este espacio un lugar vivo de conversación y aprendizaje. Por supuesto, un agradecimiento muy especial a Gabriela, ¿no es cierto? Y a Jocelyn, quienes nos guiaron con tanta claridad, ¿verdad? Con generosidad sobre todo y poniendo su experiencia y conocimiento, ¿verdad?, al servicio de todos nosotros. Con ellas revisamos los 6 pasos fundamentales para construir rúbricas efectivas, ¿verdad? Comprendiendo que una buena rúbrica no solo organiza la evaluación, sino que visibiliza el aprendizaje y promueve la mejora. En la medida que vayamos generando mejores rúbricas, ¿verdad? Podemos también retroalimentar de mejor manera a nuestros estudiantes para que ellos puedan mejorar en el aprendizaje que queremos sembrar en cada uno. La próxima semana vamos a continuar con el nuevo tema del ciclo, como decía Gabriela, ¿verdad? La elaboración de buenas preguntas o pruebas. También va a ser el miércoles y jueves a las 18:30 horas, también está dividido en 2 sesiones. Los invitamos a seguir participando, todas las clases son gratuitas y abiertas. Les pedimos por favor que nos ayuden a difundir esta iniciativa entre sus colegas que quieran sumarse a la conversación sobre evaluación con sentido. Y nuevamente muchísimas gracias por la presencia, por ser parte de nuestra comunidad. Nos vemos la próxima semana. Gracias, muy bueno, Abrazo, muchas que estén gracias. muy bien. Estén muy Muchas Chao. Muy gracias. bien, Hasta luego. gracias. bien. Hasta luego.